Cuando uno llega aquí, uno se le va todo en blanco, después que uno preparó todo, los nervios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Juan 15, 5. Cuando lo tengan, digan amén, amén o misericordia. Juan 15, 5. Amén. Todavía. Juan 15, 5. Amén. Ok, en reverencia. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, que pudimos glorificarnos, Señor, durante la alabanza, Señor, hacia ti, exaltándote, glorificándote, Padre. Pon en mí, Señor, las palabras que tú quieras dar a tu pueblo, Señor. Úsame como instrumento. Prepara los corazones de aquí presentes, Señor, y también los que están escuchando a través de las redes. Prepara los corazones, Señor. Abre el entendimiento, Señor. Dale la sabiduría para ellos poder apreciar esta palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar a definir qué significa en permanecer. Y permanecer es estar o mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o calidad. Amén. Estar o mantenerse sin cambio, sin titubear, firme en un estado, condición o calidad. Y esto me recordó los otros días que estábamos poniendo las luces en casa de Navidad. Con nuestro apartamento es bien pequeño, pues solamente pudimos poner luces. Y entonces en el pasillo, José tenía como una pega que es fuerte, que es para las paredes. Y entonces se puso, ¿verdad? En cuestión de las luces están aquí y entonces se pega así. Y la otra mañana, después que se puso las luces, se cayó. No se mantuvo. Y entonces, como que lo quise relacionar en la palabra permanecer, y nos pasa también mucho a nosotros, que, ¿verdad? Nos desconectamos, nos despegamos de las cosas importantes. Y entonces pasa el tiempo y ya como que no somos los mismos, y nos rendimos, y llega el momento de que dejamos de resistir, de persistir y de permanecer. Ahora vamos a Juan 15, 1. Vamos a estar leyendo sucesivamente todos los versículos. Juan 15, 1. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, esto también quiere decir los que dejan de dar fruto, que no llevan fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto también se refiere como si fueran las plantas, que cuando están echando hojas por donde no tienen que echar, pues uno pues va podando, creo que es que se dice, podando, limpiándola ahí, pero es con un propósito, que es para poder que ellos cojan fuerza, estén limpios y que den fruto. Y así mismo es como nosotros.
En la vida hay que quitar un par de cosas. Y no es, qué sé yo, persona o algo así. Es también nuestro interior. Que ahí es que hay que bregar con Dios para que vaya, mira, sacando y limpiando cosas que no son de Él para que nosotros podamos dar fruto. En el 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es clave, porque si ven bien cómo es la vid, está como un arbusto, tiene sus ramas, tiene sus hojitas así, y es muy, ¿cómo te digo? El ejemplo que utilizó Jesús es muy importante, porque despegado no van a dar fruto. Y si ven bien, cuando está la rama y está el pámpano, es como si fuera una flor donde comienza el ramo. Y obviamente, si uno no está pegado a la vid, no va a dar fruto. Y ahí es cuando también se refiere a que Jesús es la única vía, el único camino, la única verdad, la única vida que uno puede seguir. Es el único que nos puede ayudar a dar fruto. Sin Él no podemos. El 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él. Esto también se refiere a que Él viva en usted y usted viva en Él. Que no es como si fuera en una visita en su casa que solamente llega a la sala y cuidado de la cocina. Es que cuando vive con usted, es que llega a todas las habitaciones, hasta en el patio, hasta el closet, de todo. Porque vive y habita con usted. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto significa que es un fruto rico, excelente y abundante, que es continuo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esto me recordó mucho a la predicación de Titi, cuando desobedecen, ¿verdad? Desobediencia trae consecuencias. Y esto se relaciona porque al tú desobedecer en lo que Jesús manda de permanecer, ya tú mismo te estás autocondenando y te sacarán porque no estás dando fruto. No quieres obedecer la palabra y el camino. Y al fin y al cabo, esa es la consecuencia. El 7. Si permanecéis en mí, esto significa continuamente permaneciendo. Y mis palabras, que es la palabra de Dios, la Biblia, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si usted no permanece en Jesús, no espere que le llegue lo que le pidió. Esto es fuerte. Algunas veces llega por misericordia, pero cuando de verdad uno está con Jesús, permaneciendo, lo que usted pida va lineado a lo que de verdad es la voluntad de Dios. Porque uno tiene una comunicación continua con Él. Y será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando dice, y seáis así mis discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Seguir a Jesús, seguir al Maestro, aprendiendo cada día con Él. Y aprendiendo, también daban fruto. Y así
haciendo la voluntad del Padre, manifestaban esos frutos. En Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y quería, ¿verdad?, dar un ejemplo de cuando a José y a mí nos robaron el dinero de la cuenta por fraude, que yo me sorprendí cómo yo reaccioné. Yo pensaba que iba a estar como que crazy, en una crisis existencial, en fuego, whatever, pero no reaccioné así. Cuando yo recibí la llamada de José, él estaba como que bien down. Me dice, mira, nos robaron. Y yo, ¿estás seguro? También a mí. Sí, nos robaron esto, tal cosa. Después lo fui a buscar. Cuando yo llegué al trabajo de José, que lo reciben en el carro, yo lo que hice fue abrazarlo, decirle tranquilo, Dios está con nosotros, que todo va a estar bien. Pero pude identificar que el fruto que, ¿verdad?, tuve y ejecuté fue el amor, la paz, la paciencia, inclusive la fe también. No es que Dios no iba a devolver rápido el dinero, yo no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando de que en Él todo va a estar bien. Así es. Así, aunque vea, ¿verdad?, lo contrario, ese día íbamos a estar haciendo compras, no teníamos nada en casa, y, ¿verdad?, los pastores nos ayudaron en ese momento, pero que no me preocupé, no me alteré y me volví loca, y tampoco quejándome con Dios o reclamándole a Dios cosas. Fue una actitud de confiando en la palabra, confiando también en la relación, y como yo estaba, ¿verdad?, continúo, pero estaba más fuerte en levantarme temprano todos los días, orando, estando en la presencia de Dios, sacando tiempo. Yo sabía de que estaba bien, estaba en el camino, que cualquier cosa que pasaba, I'm gonna be okay. Y también pude aprender que lo material bien iba. Eso no es lo importante. Aleluya. Lo importante es lo espiritual, lo importante es la relación con Dios. Y pude, ¿verdad?, identificar que el sustento espiritual es lo importante. Sí, Señor, gracias Dios. Que es el fruto del Espíritu, lo que le estaba explicando. Y esa presencia que uno siente, que uno sabe que está ahí con uno mismo. Y ese sustento espiritual es lo que todo el mundo, aquí también en las redes, deben de procurar todos los días. Gracias, Dios. Porque uno no sabe cuándo es que uno se va, uno no sabe qué va a pasar en el mundo, pero hay que estar preparado Así es. en lo espiritual. Sí, Dios. También, ¿verdad?, en algunas cosas materiales donde se pueda, pero lo más importante, el sustento espiritual. Aleluya. Y en 9, continuamos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y cuando dice permaneced, que termina con una D, esto es un mandato. Un mandato de permanecer en Él, en el mismo amor que el Padre y Jesús han amado. No cualquier cosa que te vendan en el mundo, es el amor del Padre. Entonces dice, si guardares mis mandamientos, y uno se queda, ¿qué mandamiento? En Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como dice, si guardares mis mandamientos, estos dos cubren todo. ¿Por qué? Porque al tú amar a Dios, aprendes cómo amarte a ti. Y entonces, como te amas a ti, vas a aprender también a amar a los demás. Y no vas a estar tampoco ni envidiando, ni codiciando, ni deseándole mal a aquel, nada de eso. Porque el amor que ha mostrado Dios y Jesús es genuino, Así es. todo de bueno. Gracias, Dios. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco, que esta palabra es presente, todavía continúa, y permanezco en su amor. Y, ¿verdad? Jesús dio un ejemplo vivo de guardar y permanecer diariamente con Dios. Esa relación con Dios nunca se desconectaba. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras versiones, como la Peshita, dice, y vuestro gozo sea pleno. Y al tú permanecer en Jesús, y puede pasar un montón de cosas, por ejemplo, las que les dije ¿verdad? De lo de robo y de esas cosas, uno, ¿verdad? Manifiesta el fruto del Espíritu. Pero cuando dice para que mi gozo esté en vosotros, ese gozo lo trae, ¿verdad? El Espíritu, Jesús, y tú vas a sentir de que tú estás con Él. Ese gozo es como que lo que te motiva, lo que te ayuda a seguir diariamente y a gozarte también de la palabra de Dios, porque estás confiando en la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y me gusta como dice, como yo os he amado. Y es como, se refiere a la palabra como, se refiere a un ejemplo, a una forma, a una manera de amar. Y obviamente, la mejor manera de que Jesús dio fue sacrificándose por nosotros. Y el 13 lo confirma. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A mí me encanta este versículo. Y es porque el amor más grande que Jesús, ¿verdad?, mostró, hizo, fue el sacrificarse por nosotros para la salvación de nosotros, por amor. Y ese amor es el más grande y alto amor. Y también cuando nos aplicamos eso, ese versículo a nosotros, no es simplemente de morir físicamente. Quizás eso pueda ser como que muy, muy rápido o quizás nunca llegue, como uno dice. Pero lo que se refiere Jesús aquí es que no es simplemente de morir físicamente, sino morir el egoísmo, el yo y el orgullo. Eso significa negarse a sí mismo. Y puse el ejemplo, ¿verdad?, de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ese amor
que Jesús mostró hacia nosotros, acapara todo esto. Todo va junto en un package. Pero nuestro deber como tal, diariamente, es negarnos a nosotros mismos. Y es no, ¿cómo te digo? El amor de Jesús va más allá de dar su vida solamente. Es sacrificio diario de no ser egoísta y de no ser orgulloso, sino ser humilde y entregado. Y como Jesús también ha dicho de que también fue a servir, eso también lleva, que es ser humilde, entregado y servicial. Y esa es la manera correcta de accionar el amor verdadero, que es Jesús. En el 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, sería, si hacéis los que yo os mando. Que esto es una amistad estrecha si hacemos la voluntad del Padre. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí ya es con una relación íntima, con un secreto, con comunicación con Dios. Que por eso que ya no nos llamará siervo, porque conocemos la voluntad del Padre. Siguiente dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y, ¿verdad? Tratando de juntar otros subtemas juntos que tengan que ver con esto y ayudarnos a poder a llevar fruto, es que nosotros tenemos posición, posesión y potencial. La posición, porque Dios nos envía como portavoz de su palabra. Posesión, porque poseemos el fruto del Espíritu Santo, el poder de Dios. Potencial, porque Dios nos ha dotado con los dones y talentos. Y esto, ¿verdad? Cuando dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es que no se quede sentado en la banquita, en la silla, y escondiendo su fruto. Esto significa ir a la calle a dar fruto. Y para que los demás puedan comer y alimentarse de ese fruto, porque lo necesitan. Y es nuestro deber también como cristianos. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y esto es clave. No es ser selectivo a quien yo voy a amar. Es amar a todos. Al que menos uno espera, que puede ser el que te desea mal, el enemigo, qué sé yo, una persona que siempre está ahí atacándote todos los días, hasta ese hay que amarlo. Al esposo, a los hijos, al compañero, al vecino, a todo el mundo hay que amar. Que os améis unos a otros. Y para repasar más o menos las pérdidas y los beneficios de permanecer en Cristo, vamos a comenzar primero con las pérdidas. Dice, al no permanecer en Cristo, no dará fruto y pierde la salvación. Si no está en la vid, se secará y será cortado, que se separa, se aparta y tiene autocondenación. Estará falto de identidad,
Dios no lo llamará amigo. No es oidor ni hacedor. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pierde la oportunidad de conocer el verdadero amor. Cuando uno no obedece esta palabra de permanecer en él, esto es lo que puede ocurrir. Los beneficios de sí permanecer diariamente en la presencia de Dios y permanecer en Jesús es porque también te ayuda a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Recibes el amor de Dios. La palabra de Dios nos limpia del pecado y nos hace libre de toda atadura. Somos llamados discípulos y amigos. Nos da identidad. Jesús permanece y habita en nosotros. Jesús se goza, se regocija y se alegra cuando permanecemos en Él. La promesa de recibir lo que pidamos por permanecer en Cristo. Y para concluir, volvemos a Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es la demanda de Jesús hacia nosotros y paso a seguir en nuestro diario vivir, que es permanecer en Él, amarnos a nosotros, sería amarnos unos a los otros y dar fruto y llevar ese fruto para que otros puedan alimentarse, para que Dios se glorifique y podamos continuar haciendo la voluntad de Él. Hasta aquí en mi parte. Dios le bendiga, hermano. Amén. Aleluya.